Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Gracias. Disculpen la demora, entonces me llegó gente. Bueno, em, tenemos dos opciones. Quisiera saber si a ustedes cuál les interesa. Empezar con el módulo de higiene o hacer una mejor otra introducción más con el tema de accidentes. Si es que no tienen problemas, seguimos con higiene y si hace falta más información para el trabajo práctico, hacemos algo más de lo que es accidentes, de investigación. No sé, díganme ustedes qué les parece. Si es suficiente la información que tuvieron, si le hace falta más. Alguien que diga, Para mí está bien, podemos continuar con higiene. bien. Eh, lo importante de esa parte de investigación de accidentes, recuerden que, estoy sin video, ¿no? Recuerden que es para toma de decisiones, ¿no? Gestión, básicamente, y que siempre puede ser usado para distintas investigaciones, no solamente de accidentes, sino de los temas de gestión específicamente, que es parte de la especialidad de su carrera, ¿no? Como industria. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué les parece a ustedes que hay entre seguridad e higiene? Algo hemos hablado en su momento, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué era el accidente? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo puede decir? A ver, alguien que pueda decir algo. ¿Qué pasa cuando nosotros investigamos un accidente? ¿Están callados? ¿Qué pasa? Bueno, Buscamos determinar todos los factores o motivos por el cual ocurre ese accidente. el accidente es algo brusco e inesperado, ¿sí? Acuérdense que incidente es cuando eh, se cae un tarro con pintura y se cae sobre el piso y simplemente es material, ¿sí? Es totalmente material. Se rompe una máquina, es material. Entonces ese es el incidente. Y el accidente involucra ya a la persona y es algo brusco e inesperado. Ese es el accidente. Por eso la importancia de la investigación de los accidentes o prevenir antes, ¿no? Haciendo el relevamiento de los riesgos en torno al trabajo, porque lo que uno busca justamente es eso, evitar el accidente. Que no sea brusco, inesperado, que esté dentro, si va a ocurrir un accidente, muchas veces ocurre, que sea dentro de un marco controlado, ¿no? Lo más controlado posible el ambiente laboral completo. Entonces esa es la gran diferencia, digamos, la definición, digamos, ¿no? de accidente. Brusco e inesperado. Ahora, ¿y qué es la higiene laboral entonces? Seguridad e higiene laboral. Seguridad va a la prevención del accidente, al estudio del accidente, a la investigación de los riesgos, el relevamiento de los riesgos laborales. Y de higiene, entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Qué le parece o qué piensa que es la higiene específicamente? La higiene no es lavarse las manos simplemente, la higiene no es mantener limpio. Sí, Marcos, ¿ibas a decir algo? Bueno, sí.
Entonces no es lavarse las manos, no estar limpia la empresa en sí, que esté limpio los baños, que esté limpio el piso. La higiene apunta a otro aspecto fundamental de la salud de las personas, porque es justamente, ¿no?, la salud, preservar la salud del trabajador, de las personas involucradas dentro del ambiente laboral. El accidente es brusco e inesperado. La higiene no. Es lenta y paulatina en el tiempo. Se puede dar a la semana, al mes, al año, a los 5 años, a los 30 años. No sabes cuándo puede llegar a despertar la parte de higiene laboral, cuándo se puede llegar a despertar esa falta de higiene laboral. Por ejemplo, a ver, yo a los 55 años recién empecé a usar lentes, 55 años, lo cual me dio un promedio bastante alto según los oftalmólogos. Pero, ¿por qué? Y porque cuida la vista, dentro de todo cuida la vista. Si yo no cuido la vista mientras estoy trabajando, ¿sí?, durante mi transcurso laboral, evidentemente, y ustedes que están en esta etapa, ¿no?, juvenil, si no cuidan la vista, lamentablemente lo van a perder mucho antes, ¿sí? Y uno de los temas por el cual se pierde la vista es justamente la iluminación. Tu ambiente de trabajo, las 8 horas trabajando, y si no tienes una buena iluminación, lamentablemente tu vida útil de la vista va a disminuir en tiempo. Lo mismo es si una persona trabaja, por ejemplo, en las canteras. ¿Qué tenemos en la cantera específicamente? Polvo en ambiente, polución, constantemente polución. Por lo tanto, al término de X cantidad de años, si no has hecho una buena protección respiratoria, si no te han dado los EPP, no te han obligado a usar los EPP, lamentablemente va a aparecer la silicosis. Y la silicosis es el endurecimiento de las paredes pulmonares, por lo tanto, no tiene ese poder, digamos, ¿no?, de moverse el pulmón y queda rígido con muy poca capacidad de movimiento, lo cual hace que la persona tenga que estar con esas garrafitas, ¿no?, por todos lados, conectado, ¿no?, con oxígeno, para proveerle la cantidad de oxígeno en deficiencia que tiene. O sea, la EPOC, en otras palabras. Y así sucesivamente. La radiación es otra, las vibraciones son otras, que no se manifiestan ahí en el momento, no se manifiestan ahí, ¿no?, cuando está uno trabajando, sino que siempre va a ser en el tiempo. Cada una de estas las vamos a ir viendo como módulo por separado de lo que involucra, ¿no? Entonces ahora, como introducción, ¿sí? ¿Están viendo ahí la filmina? Entonces, el módulo de higiene vamos a definir primero, creo que ya lo dijimos, pero lo vamos a volver a repetir, qué es salud dentro de este aspecto que es el laboral específicamente, ¿no? Entonces, salud, en la que se contempla no tan solo la ausencia de enfermedad orgánica, ¿sí?, no es solamente que uno esté o no esté enfermo o qué tipo de enfermedad, que va dentro del funcionamiento deficiente del conjunto de células, tejidos, órganos y sistema del cuerpo humano, sino el equilibrio físico y psíquico-social. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir equilibrio físico y psíquico-social? ¿Alguien me puede interpretar esto? A ver si que no. ¿Qué les pasa? ¿Puedes repetir?
Dice, ¿sí? Salud, en la que se contempla no tan solo la ausencia de enfermedad orgánica, funcionamiento deficiente del conjunto de células, tejidos, órganos y sistema del cuerpo humano, sino el equilibrio físico y psíquico y social. Estamos hablando de, ¿no?, salud laboral, no estamos hablando de la salud solamente. O sea, el ambiente laboral, ¿qué es lo que está produciendo a la persona en su trabajo o en el tiempo de su trabajo? ¿Qué puede ser equilibrio físico y psíquico y social? Tiene que ver con esto, profe, de que sea agradable el ambiente de trabajo, porque, o sea, esta parte de higiene, si no me equivoco, es la seguridad del operario con su tarea y también con su entorno laboral. Bien, bien. Está muy bien lo que estás diciendo. O sea, que el ambiente laboral, por eso la eliminación es tan importante. Es tan importante, no es importante, es tan importante, ¿sí? Porque vos tenés que tener un ambiente laboral que sea agradable, ¿estamos? Entonces, está perfecto lo que vos estás diciendo. Vibraciones, por ejemplo. Porque la máquina, el hombre está trabajando en una máquina que es una topadora, una bestia así de 40 toneladas que mueve otras 6 o 10 toneladas, depende de qué máquina sea, empuje, ¿no? Tiene una fuerza extraordinaria. Pero está, ¿y qué asiento tiene? ¿Cómo es el asiento que tiene? ¿Cómo es el asiento? ¿Cómo es el habitáculo? ¿Lo puede cerrar? ¿Tiene vidrios? ¿Sí? Para que no entre tanta tierra, porque ese topador no está trabajando en la playa, ¿no? Eh, o sea, eso es, ¿sí?, el ambiente laboral. Que el equilibrio físico, ahora dice psíquico y social. ¿Qué significa así que sea psíquico y social? ¿Qué se le ocurre a usted entonces? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un ambiente laboral donde hay mucho ruido? ¿Qué va a pasar con esa persona? Sí, te aturde, profe, te deja. Bien. Y entonces, socialmente, ¿qué va a pasar con esa persona? Hablando, acuérdense, estamos hablando de higiene, o sea, no en el momento, sino en el tiempo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Y pierde un grado de calidad auditiva. De calidad de higiene. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Socialmente va a quedar aislada. Va a quedar aislada. Lamentablemente es así, ¿sí? La persona va a quedar en un ambiente social, en una reunión, resulta que no va a escuchar nada, ni se va a escuchar el mismo, ni va a escuchar absolutamente nada. Entonces, la parte de higiene, es lo que quiero, por eso estoy tratando de que ustedes intervengan un poquito en esto. La parte de higiene tiene una importancia muy, muy alta, porque la seguridad, lo que es la parte de seguridad, paga, el accidente, chao, me corté el dedo y se cortó el dedo y de dónde está, que era el dedo por un lado y la mano por el otro. Va a tener su componente también social, porque y esconde la mano, no le gusta, ¿no? Puede quedar con un trauma psicológico, ¿no? Pero en la parte también de higiene, en la parte de toda la integridad de la persona, eh, va a quedar muy afectada, va a quedar a lo largo del tiempo, porque no es algo que sea instantáneo, sino que bueno, a lo largo del tiempo va a terminar con un psíquicamente mal, físicamente mal y socialmente puede quedar, ¿sí?, puede quedar aislada, severa o de algún tipo auditiva. En la parte genitales, si tenemos un exceso de radiación, puede quedar estéril, hombre o mujer. Entonces todo eso también da un componente que hace muchos años, yo tenía un amigo que el padre era radiólogo y una muy conocida clínica y bueno, por suerte ya había tenido hijos, ¿no? Pero queda estéril. No querían tener más hijos, pero psíquicamente le quedó muy afectada, muy afectado quedó y quedó con problemas y tuvo cierto grado de alcoholismo
O sea, psíquicamente, por más que ya tenía hijos, le afectó, le afectó. Hoy casi, diré que el 100% de todas estas clínicas, problemas de radiación no hay porque está todo, estoy hablando de hace 40 o 45 años atrás, ¿no? Otra situación general en cuanto a este tipo de problemáticas. Profe, Sí, una consulta si tiene que ver con esta de la parte de higiene. Aquellas personas que están involucradas en un trabajo considerado de riesgo y se jubilan antes, por ejemplo. ¿Esa parte tiene que ver con esto? sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, en lo que es justamente lo que les mostraba, les decía recién de canteras, se jubilan a los 55, ¿sí? Y prácticamente te diría que con el 86, eh, no, 68% de invalidez. Eso equivale, ese grado, ¿sí?, de invalidez que tienen debido a trabajar a ese ambiente de trabajo, ¿no? Todos quedan afectados si no han usado bien los EPP, que por eso te digo siempre, eh, eh, siempre de atrás, ¿no? Porque antes no había tanto control como hay ahora, y sobre todo en empresas serias. Entonces, hay una invalidez. Y con el 68% ya tenés el 100%. Ya vieron que la jubilación siempre tiene un 80% de lo que se cobra en ese momento. Bueno, con esa invalidez cobran el 100%, no le hacen, es como si estuviera trabajando, estuviera en actividad, ¿no? Es decir, que cobran más de lo que digamos, la ley dice, ¿no? Claro, Pero sí, le preguntaba por eso, profe, porque esa medida de jubilar antes parecería más un premio por la invalidez que una prevención al accidente. y sí, sí. Eh, son dos caras, ¿no? De la moneda. Yo prefiero cobrar menos y tener los pulmones bien. Yo he visto la gente con EPOC. Yo soy asmático y sé lo que es falta de aire y te puedo asegurar que no me gustaría, en ese caso no me gustaría, ¿no? Cobrar más porque me enfermo. Lo mismo la vista y los oídos, bueno, otro. Quedas aislado de la sociedad, personas que no han perdido gravemente el sistema auditivo, ¿no? En el caso de ustedes que son jóvenes, el hecho de escuchar música a alto volumen y sobre todo ahora que tan popular los audífonos, eh, a la hora de ir a hacer un examen preocupacional, hay graves problemas, ¿no? Desde la década del 90, 95, 98, es que se ha profundizado en los problemas auditivos y hay rechazos de aceptación de personas para un trabajo determinado debido a la falta de audición, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito ese tema, que es muy interesante, como lo que uno cree que es simple, no lo es y tiene su detalle que es muy importante que lo sepan. Es muy importante para su vida o, digamos, para proteger a las personas que ustedes tienen, ¿no? Entonces ahora vamos a la otra definición que dice, se entiende por enfermedad profesional la contraída como consecuencia del trabajo por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro y que se aprueba por la disposición de aplicación y desarrollo de esa ley. Y que esto provocada por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. O sea, todo esto está tabulado, todo esto está estudiado, todo esto está consensuado con los gremios, ¿sí? Aquí intervienen muchos, ¿no? Profesionales en este tema, que están en el área de esta área, están los médicos laboralistas, está la parte legal y están las empresas que también defienden su parte y que
no porque sea contaminante, no porque sea cause malestar en la salud, se tiene que interrumpir la producción. En definitiva, toda actividad humana causa un impacto ambiental, sea de un entorno o sea propiamente del entorno del trabajo. Toda actividad humana. Lo que pasa es que tiene que estar acotada dentro de un rango. Y si ese rango nosotros no lo podemos acotar más de lo que vemos, bueno, hay que usar elementos de protección personal. Ustedes van a ver en todas las filmes una característica principal, que es siempre tratar de mitigar y al último el uso de PP. En todas las filmes va a ser exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual. O sea, primero mitigar la problemática y al último hacer la protección. Si yo hago primero la protección personal y dejo de lado o no le doy la prioridad a la otra parte que es la de mitigar la problemática, ejemplo, iluminación, ¿qué le voy a dar? Lentes, ¿por qué no ilumino bien? Y después veo, ¿sí? Si le tengo que dar lente o no, para que la persona esa vea bien. ¿No? Es un ejemplo burdo, pero cabe la aportación, ¿no? ¿Qué voy a parar? La actividad minera, la actividad, ¿no es cierto?, de las canteras. ¿Qué le voy a parar la actividad? No, no le puedo parar. Tengo que salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no haya una enfermedad profesional? Pero enfermedad profesional la contraída como que consecuencia del trabajo, ¿sí? Y que es ajena a la actividad que se especifica en el cuadro que aprueba por disposición aplicada. O sea, está todo está reglamentado, todo está especificado, todo se mide, como siempre digo, todo se mide. Las mediciones hoy son baratas a comparación de años anteriores. Hay muchos profesionales que hacen este tipo de mediciones, no son costosas, no es algo que no se pueda realizar con una empresa. Y en ese caso ustedes van a estar tranquilos como a personal ustedes, ¿no? Es decir, yo estoy tranquilo porque el ambiente está bien en todos sus temas y laboralmente para sus dirigidos lo mismo. ¿Está claro? ¿Quedó claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, enfermedad profesional, deterioro lento y paulatino, no es como la seguridad, ¿sí? Brusco e inesperado. De la salud del trabajador producido por una exposición continuada a situaciones adversas. ¿Qué significa continuada? ¿Qué se le ocurre que es continuada? Es una palabra que es clave y que ustedes la van a escuchar en algún momento de su vida laboral, la van a escuchar y es importante que ustedes la sepan, por lo menos decir, bueno, la oí, alguien me la dijo, y legalmente tiene un valor muy grande, muy grande. ¿Qué significa que es continuada? Ojo con esa parte. Que todos los días el trabajador está expuesto a eso durante las 8 horas, los 5 o 6 de Exactamente, trabajo. exactamente. Es crónica, esa es la palabra. Es una situación crónica, ¿no? Entiéndanla porque les puede servir, o por lo menos cuando ustedes escuchen, decía, me acuerdo que un profe nos decía eso, uno que era pelado, bueno, nos decía eso que es crónico, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya no existe más que el saturnismo, por ejemplo. Bueno, ya no existe nada, digo, porque ya han pasado unas cuestiones, ya lo vamos a ver, pero eran por situaciones crónicas, o sea, porque la persona estaba expuesta siempre al plomo y eso producía lo que se llama el saturnismo. ¿Por qué? Y es muy simple. A la sangre le encanta el plomo, le gusta más que el oxígeno, entonces se pega
al glóbulo rojo y viaja con el glóbulo rojo y en vez de tomar oxígeno, toma plomo. Y al plomo lo va almacenando en el pulmón, en el riñón, en distintos lugares. Y después viene lo que se llama la anemia, debido a eso. Es una anemia debido al plomo. Y bueno, la persona termina con un desmejoramiento de la salud en forma exponencial y termina muriendo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Pero esa persona fue envenenada directamente. Y el accidente, hay como dice, un suceso normal que presentándose en forma inesperada, interrumpe la continuidad del trabajo y causa el daño del trabajador. Entonces está la gran diferencia entre uno es definición de parcial, ¿no? Entonces, los factores de riesgo ambientales. El desarrollo de una actividad laboral cualquiera provoca modificaciones en el ambiente de trabajo que originan estímulos agresivos para la salud persona implicada. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo, ¿no?, que está haciendo que la actividad está modificando el ambiente. Por ejemplo, polvo en suspensión, una carpintería, para decir algo, cosas que se puedan asimilar. Un molino de dinero, y hay dando vuelta, ¿no?, la harina por todos lados, la carpintería, esas partículas chiquitas de suspensión de madera. Y ahí tenemos dos ambientes que son complicados, porque en uno es inflamación, en caso de, ¿no?, mucha cantidad de esas partículas en suspensión, puede producir un incendio, ¿sí? Y en la otra es explosiva, porque el ambiente con harina, encerrado en un ambiente, se enciende y puede producir una explosión. Es harina, y el otro es acerrín, madera que está en suspensión, partículas muy pequeñas. Y en el medio está el hombre que está respirando eso, ¿no? En vez de estar en un ambiente limpio, está en un ambiente sucio. ¿Sí? Por eso de la higiene. El ambiente está sucio. Dicho estímulo, que recibe nombre de contaminantes, puede presentarse como porciones de materia inerte o viva, depende, ¿sí? Viva lo estamos viviendo hoy con toda la pandemia que tenemos, inerte, harina, sílice en suspensión, polvo, ambiente en suspensión, son dos cosas distintas, ¿no? Sílice es una cosa, polvo en suspensión es otra, porque la partícula es distinta. Plomo, ¿sí?, vapores de plomo en suspensión, así como manifestación energética, entonces diversa, y su presencia en el entorno del lugar, en el lugar en el que se conoce como riesgo higiénico. Este concepto puede definirse como, estamos hablando de riesgo higiénico, probabilidad de sufrir alteración de la salud por la acción de los contaminantes, también llamados factores de riesgo, durante la realización del trabajo. ¿Mm? De ahí viene también que podemos hacer la investigación del ambiente laboral. Probabilidad de sufrir alteraciones en la salud por la acción de los contaminantes. Entonces, tenemos un ambiente laboral, perfecto. Estamos trabajando, muy bien. Che, viene una materia prima nueva. ¿Por qué? Y porque compras cambio el producto por otro, porque tiene mejor característica, bla, bla. Bueno, a ver, dame la cartilla de seguridad de ese producto. ¿Qué tan volátil es? ¿Sí? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo altera la salud en caso de repente me aparece una persona con vómitos? Che, ¿y esto por qué? ¿Qué le pasó a esta persona que se descompuso así de golpe? ¿No? ¿Qué tipo de vapores tenemos dentro del ambiente? ¿Qué nuevos contaminantes se han incluido dentro de ese ambiente laboral? Todo eso pasa. No es algo que estoy inventando. Todo eso pasa. Entonces hay que saber qué contaminantes tenemos, qué podemos estar incluyendo dentro del ambiente laboral, estudiarlo, verlo, preguntar, ¿sí?, a los médicos laboralistas, preguntar a la empresa que fabricó esto, para ver si de repente aparece un síntoma y saber qué es eso lo que está provocando ese contaminante o ese nuevo producto que ingresó, si está produciendo una alteración dentro de las personas que están en el ambiente laboral. ¿Hasta ahí está entendido?
Profe, me queda una duda con el concepto de crónico, que tiene que ser necesariamente todos los días esa exposición al riesgo. Cuando es crónica, sí, es un ambiente laboral, es laboral. Es lo mismo que, a ver, por ahí se usa también crónico en otros aspectos. Yo creo que ahí es donde apuntas vos. Decir un esguince crónico. ¿Qué significa para vos un esguince crónico? A ver si entendí la pregunta tuya. Y no, yo por el lado, por ejemplo, una persona que fumiga cada 15 días o un mes, no es algo que hace todos los días, pero le puede traer una Pero sí, enfermedad está próxima. bien, está perfecto lo que decimos, pero es crónico. Esos casos son crónicos porque a pesar de que no trabaja todos los días fumigando, pero lo hace en forma paulatina. No es que lo hizo una vez en su propio campo, que tiene una extensión X, y después deja la avioneta y recién está la campaña que viene no la toca. No, crónico es cuando, está perfecto la pregunta tuya, es cuando se hace habitualmente esa misma, y que la enfermedad viene por ese lado, no es que después le parece, estaba fumigando y le aparece, no sé, una luxación de hombro crónica, no, no es por eso la actividad, sino que el problema viene del lado de los pulmones, ¿sí? Afectados por los distintos factores químicos, ¿no? De lo que es ese tipo de enfermedades. Pero está perfecto lo que voy a decir. Está Me muy quedó buena súper claro, profe. Gracias. Bien, ¿está? Bien. Contaminante químico, dice. Materia inerte cuya presencia en la atmósfera de trabajo puede originar alteración en la salud de las personas expuestas. Polvos finos, fibras, humos, nieblas, gases, vapores, etc. Y fíjense que acá, ¿sí? Lo leo bien tasativo para que lo podamos analizar lo mejor posible. Fíjense que dice humos, nieblas, gases, vapores. Parece que fuera todo más o menos lo mismo, ¿no? Pero en realidad físicamente, químicamente no es lo mismo, ¿sí? Humos no tiene nada que ver con niebla, porque niebla en realidad son partículas en suspensión, ¿sí? Gases son productos de la combustión de algo y los vapores son lo que sale directamente de una sustancia. Por eso hay que saber muy bien, qué diferencia tenemos químicamente cada uno de estos, ¿sí? Y la otra es polvos finos y fibras. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Los polvos finos son partículas que diría son esferitas, para darle una forma. En cambio, las fibras, no. Las fibras son otra cosa, pueden tener la forma alargada, ¿sí? Y esa forma alargada terminar en punta. Esa es una fibra. Y si termina en punta, en dos puntas, lo que hace la fibra es introducirse por el sistema respiratorio, pasar todo lo que es llegar hasta el alveolo y ahí clavarse. Esa es la diferencia entre un polvo y una fibra, ¿sí? Polvo fino y una fibra. ¿Qué pasa? Esa fibra se clava en el pulmón, ahí en el alveolo, y no sale. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 1000, 2000, hablando de un ambiente crónico, entonces eso de algún momento va a generar el cáncer en el pulmón producido por la alteración de lo que son las células alrededor de esas fibras que están alteradas por esa fibra y genera el cáncer. Ahora, los polvos finos, hay otra gran diferencia. Es decir, ¿qué tamaño tiene la partícula? Por eso es importante de medir el ambiente de trabajo. ¿Qué tamaño tiene la partícula? 10 o 5 micrones. Hasta 10, por eso es importante, ¿no? La salud física de cada persona y las defensas que tiene cada persona. Entonces, a ver, primero tiene que pasar los peditos de la nariz, la mucosa de la nariz, toda la mucosa de la garganta y la tráquea, toda la mucosa del tracto respiratorio completo, hasta llegar al alveolo. Si se queda en el medio, iba a ser expectorado de alguna manera, ¿no? Por eso aparece la tos. Por eso tenemos nuestras propias defensas. Entonces, hasta cierta partícula, el hombre se está defendiendo naturalmente,
si el trabajo es crónico, bueno, habrá que poner los EPP necesarios si no podemos mitigarlo de alguna forma. ¿Cómo lo mitigo? Ventilando, generando una ventilación cruzada, ¿no?, en el ambiente laboral, ya sea natural o forzada, de alguna manera. Los agentes físicos son manifestaciones energéticas, energía, cuya presencia en el ambiente de trabajo puede originar riesgos higiénicos. Ruido, vibraciones, variación de la presión, radiaciones ionizantes y no ionizantes, y ambiente térmico, frío y calor. Entonces, todas esas son manifestaciones energéticas. ¿Cómo hago para mitigar el ruido? Hay maneras. Las vibraciones, hay maneras, ¿sí? Y hay muchas maneras. Y así sucesivamente cada una de ellas. Todo esto se mide y se sabe cuáles son los valores. ¿A qué valor hay que llegar según la Superintendencia del Riesgo de Trabajo? Contaminantes biológicos, lo que tenemos hoy, ¿no? Porción de materia viva cuya presencia en el ámbito laboral puede provocar efectos adversos en la salud de las personas con las que entran en contacto, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, etc. ¿Dónde tengo hongos y bacterias? ¿Qué ambiente laboral tengo hongos y bacterias, por ejemplo? Puede ser que exista humedad, profe. Sí, ¿cuál? En los sectores alimenticios. Claro, ahí tenemos, ¿sí?, los frigoríficos, Dale, profe. por ejemplo, ¿sí? Tenemos cantidad de bacterias y hongos presentes en el ambiente laboral, pero muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigamos? Siempre es cómo mitigamos, ¿eh? ¿Cómo mitigamos eso? ¿Cómo hacemos para mitigar esa situación? No parar la producción, no podemos parar un frigorífico, ¿no? Tenemos que seguir, bueno, a ver cómo hacemos para que justamente, en el caso del corte de una persona, es un accidente, pero también tenemos el tema bacteriológico de la infección de esa persona. Hablemos de alguna otro contaminante, no tan que sea carne simplemente, sino que haya otro tipo de, con mayor virulencia, ¿no?, la afectación de. ¿Queda claro? ¿Está más o menos entendido? Sí, profe. Sí, profe. Cada uno de estos que hemos visto va a ser parte de una bolilla que hemos viviendo durante el transcurso de esta parte. Ahora, ¿cómo es que ingresa? ¿Cómo es que ingresa, no? ¿Cómo es que ingresa al organismo? Entonces, tenemos vías respiratorias, que también tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo porque van los EPP que necesitamos, simple, así de simple. En caso de no poder mitigar, bueno, ¿qué hacemos entonces? A ver. Constituye la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes. Cualquier sustancia suspendida del ambiente puede ser un alarma, simple. Dérmica, la facilidad con que una sustancia se absorbe a través de la piel, muy importante, depende fundamentalmente de sus propios químicos, capacidad de sobrevivir en agua o en gasa y del estado de la propia piel, ¿sí? Llegué un día a la facultad con la mano hinchada, ¿no?, y me ve un amigo y me dice, ¿tuviste con algo alcalino? ¿A dónde metiste la mano? Sí, le digo, tenés razón, o sea, que estaba haciendo un trabajo y me toqué mal, metí la mano mal, y bueno, era una sustancia alcalina, se me hinchó la mano debido a esa sustancia que encima estaba pura, ni siquiera estaba diluida. Pero, digamos, por ejemplo, ustedes vieron a esas personas que trabajan, bueno, en la obra de construcción, tienen una piel muy dura, ¿no? La gente que trabaja en el campo, ¿no? Entonces es más difícil que esas pieles absorban, ¿sí?, las sustancias que una persona que trabaja en oficina. Vía digestiva.
y generalmente se considera de poca importancia, salvo en caso de intoxicación accidental, o cuando se come, bebe o fuma en puestos de trabajo. Vamos, de mayor importancia respiratoria, la dérmica, la vía digestiva, y ahora viene la parental. Es la penetración directa del tóxico en la sangre, a través de discontinuidad de la piel, discontinuidad, o sea, que tiene que haber un corte. Por ejemplo, a través de una herida. Constituye la vía de entrada más grave e importante para el continente biológico, que es lo que pasa, ¿no?, normalmente en los frigoríficos, cancería y todo lo que sea alimenticio. Bien, ¿qué otra cosa, como dice acá, es importante? La concentración. La concentración y el tiempo de exposición. Son dos variables que ustedes van a vivir con esto. Es decir, a ver, ¿cuál es la concentración que tengo de ese contaminante? ¿Y cuál es el tiempo de exposición? Y todo esto está tabulado. O sea, ¿vos podés entrar en un ambiente laboral contaminado? Sí, puedo entrar. Pero ¿cuánto tiempo podés permanecer? Y depende de la concentración que haya. Bueno, ¿qué concentración tengo? Entonces puedo estar tanto tiempo. ¿Sí? A ver, lo vamos a ver después en radiación, pero como para que ustedes tengan en cuenta algo. Una persona puede recibir en el año 100 milisieverts de radiación. ¿Sí? Ionizante. Radiación, ¿no? Vieron en las películas que traen la tarjetita acá, ¿no? En los ambientes que hay radiación, traen la tarjeta. Bien. Eso se controla todos los días, la gente que trabaja dentro de ese ambiente de radiación. La persona puede recibir hasta 100 milisieverts por año. Año. ¿Qué significa por año? Una pregunta tonta estoy haciendo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué significaría en el ámbito laboral que diga 100 milisieverts por año? A ver si alguien me puede decir. Demasiado. A ver, ¿alguien se anima? Las exposiciones, profe, que hagas durante todo tu año laboral no superen ese valor, el No, acumulado, ¿no? no. Es el acumulado. Bueno, dijiste ahí bien, un acumulado. Lo puedo recibir en un día o lo puedo recibir en todo el año. Pero llegado a los 100 milisieverts, chao, afuera. Se saca del ambiente laboral que está y se lo lleva, por ejemplo, a trabajo de oficina. ¿Me entendieron el concepto? Sí, sí. 100 milisieverts, o sea, está todo tabulado, a eso quiero llegar. Que está todo tabulado. Vos podés entrar en un lugar, ambiente laboral que haya un contaminante determinado, pero podés estar un cierto tiempo y nada más, ¿sí? O cuánto tiempo puede estar en función del ambiente contaminado que tengo. Cualquiera de los dos, pero ese, acuérdense siempre, contaminante, concentración que tengo y tiempo de exposición, ¿sí? Ingeniero, en ese caso, el nivel de concentración en el ambiente debería ser el equivalente a dividido esos montos, dividido los 365 días. Bueno, no, es que cada contaminante tiene su tabulación distinta. No, ahí no hay una regla, ¿sí? Cada contaminante tiene una concentración y un tiempo de exposición. ¿Ah? Cada contaminante tiene un tiempo de exposición frente a una concentración. No hay una regla de 3 para todo, para nada, no. Para nada. ¿Y se puede medir, profe, cuán irradiada está una persona o no? Es que te lo va a dar, o sea, toda persona que está trabajando en ese ambiente tiene la cartilla, esa que va acá puesta en el pecho, ¿no? Acá en el pecho tiene una cartilla, lo vamos a ver, lo vamos a ver, así que quédense tranquilo, vamos a ver. Pero, ¿qué pasa? Puede haber síntomas, puede haber algunos síntomas en los cuales la persona está irradiada. El grado de radiación, y bueno, lo va a dar los estudios posteriores o la enfermedad posterior. De todas formas,
si hay un exceso de radiación, esa radiación se elimina por orina. El cuerpo mismo lo va eliminando, ¿no? Tanto por orina y por exhalación y inhalación. O sea, el cuerpo se va limpiando. ¿Sí? El cuerpo tiene su capacidad. Lo que pasa es si transgredí esa capacidad y empieza la enfermedad, ¿no? Por eso hay que saber, es muy importante la cartilla de seguridad de los productos que se están utilizando y cuando entra un nuevo producto, la cartilla de seguridad de ese producto. Porque si yo veo un síntoma que aparece de repente en algún operario, que empieza con vómitos, o te llama y dice, no voy a ir porque me siento mal, ¿qué problema tenés? Tal. Bueno, puede ser un contaminante, puede ser el ambiente laboral que no está bien. Y si te parecen uno, después te parecen otro, chao, fuiste, ¿no? ¿Le conté lo de nanomateriales? ¿Alguna vez? No, creo que no. No le conté. Empieza a aparecer, por eso la importancia de los médicos laboralistas. De repente empieza a aparecer eh, ataques de ACV, accidente cerebrovascular. En un grupo de trabajadores aparecen ACV. Che, este trabajo es estresante. Empiezan a investigar y ya hay muerte, ya hay una muerte, ya hay dos muertes. Entonces empiezan ya a investigar de otra manera, a decir, bueno, a ver, abramos y veamos. ¿Qué ocurrió? Resulta que no era un accidente cerebrovascular normal, como se entiende que es un coágulo de sangre que va, ¿no es cierto?, a las pequeñas venitas que tenemos en el cerebro, que es lo que es el accidente cerebral. Pequeños coágulos que van taponando y generan el accidente. De mayor magnitud, menor magnitud. Cuando abren, revisan, resulta que no era sangre lo que había ahí, sino que era nanomaterial. Estos nuevos componentes de la metalúrgica, que se utilizan para la fabricación de los celulares. ¿Qué pasa? Esos nanomateriales, el ambiente, ¿sí?, que tendría que estar totalmente limpio para la fabricación de los microchips, los microprocesadores, el ambiente de fabricación es 10 veces más aséptico que un quirófano. 10 veces más aséptico que un quirófano. Entonces quiere decir que los filtros que están puestos para el ambiente laboral, ¿sí?, no están reteniendo ese nanomaterial. O sea, está en el ambiente y lo están respirando. Como no son solubles en agua, o sea, la sangre tiene agua, no son solubles en agua, no se eliminan fácilmente por orina, entonces quiere decir que quedan almacenados en el torrente sanguíneo y en algún órgano de repente se empiezan a juntar y ¡tup! Eso es lo que estaba causando. Otra gente quizás vaya almacenada en las grasas, se almacena en las grasas y queda ahí retenido. Y quizás no pase nunca nada. O quizás empiece a bajar de peso porque se quiere ver bien y activo cuando empieza a bajar de peso, esas grasas ahí la empieza a diluir y genera después el cáncer, o se aloja en el riñón o en el hígado, bueno, en distintos lugares, porque al no ser soluble, como es el plomo, por ejemplo, también, se van alojando en distintos puntos de lo que son los órganos blandos del cuerpo humano. La característica individual de cada persona, eso es fundamental también, ¿no? El estado físico, la forma, la contextura. Lo relativo a la salud propia de la misma persona, no es lo mismo una persona que es asmática o que tiene problemas de sarpullido en la piel, ¿no?, sensibilidad en la piel. Por ejemplo, nosotros los asmáticos percibimos rápidamente, es una deficiencia, ¿sí?, pero también percibimos rápidamente un cambio en la atmósfera porque lo sentimos, ¿no? Somos los primeros que sentimos algo cuando en el ambiente no está bien. Y bueno, por supuesto,
la presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo, un cóctel, ¿no? Para una enfermedad profesional determinada. Entonces, definición, sabemos con la ingeniería, la higiene industrial, es la ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Y acá los ciudadanos de la comunidad está involucrada porque si hay una polución dentro de la fábrica, también va hacia afuera y genera también un malestar, ¿no? En el entorno, como una carpintería, le decía de la carpintería, porque estuve en una carpintería muy grande, que fui a hacer un trabajo donde estaban fallando justamente los filtros, y esto generaba un malestar en los vecinos, ¿sí? Otra fábrica, resulta que la VEG, que está acá al lado de Volkswagen, ellos fabrican motores para lavarropa. Bueno, la cantidad que producen es monstruosa. Y también lo que va pasando con la ciencia y lo que va pasando con la tecnología. Esa fábrica existe hace 40, 50 años. No me acuerdo cuánto, pero hace muchísimo. Pero hace 10 años atrás recibieron una notificación de la municipalidad porque estaban emanando diclorofenol, una sustancia de estas químicas, ¿no? Difícil de retener mentalmente, y que tenía que colocar filtros. Ahora, la fábrica hace 40 años que fabrica y hace 40 años que está tirando al aire ese tipo de sustancia. Pero ¿qué pasa? No lo detectaban porque no había aparato que detectara esa sustancia. A medida que fue avanzando la tecnología y que los aparatos tenían más sensibilidad, empiezan a aparecer estas nuevas sustancias. O sea que hay sustancias que siempre estuvieron, pero que no se detectan. Hoy se están empezando a detectar y quizá más adelante se puede detectar otras sustancias más, y que después la investigación da que sean o no sustancias cancerígenas. Si tiene categoría cancerígena, bueno, se debe tomar acción inmediata para suprimir esa contaminación. Técnica no médica de prevención. Ojo, lo que estamos hablando acá nosotros es ingeniería industrial, ¿sí? De la higiene industrial. Entonces, la técnica no médica de prevención, que actúa frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo, al objeto de prevenir las enfermedades profesionales de individuos expuestos a ellas. ¿Ah? Entonces, técnica no médica, porque son todas de mitigación, que vamos a tomar acciones de ingeniería, decisiones, ¿sí? Gestión, para que no siga se genere la prevención frente a determinados contaminantes. ¿Tenemos que parar la producción? No, no tenemos que parar. Tenemos que ver, en todo caso, si, por ejemplo, las pinturas a base solvente o empezamos a usar a base agua. Bueno, esos son cambios tecnológicos que hoy está sufriendo toda la industria, suplantando lo que es a base solvente para pasar a lo que es sistema diluido con agua, ¿no? Que es menos contaminante tanto para el ambiente como para las personas. Con eso también nosotros, aparte de bajar el índice de enfermedades o de accidentes, ¿sí? Porque el solvente puede causar un accidente también, de incendio, por ejemplo, explosión, también bajamos los valores de las pólizas, porque vamos haciendo cambios tecnológicos o inversiones, ¿sí? Para suplantar un proceso, y entonces bajamos también la prima de los seguros. O sea, tienen doble significado. Bien, entonces, ¿qué forma de actuación tenemos? Tenemos reconocimiento de los factores medioambientales que influyen sobre la salud de los trabajadores. Evaluación
sea, primero tenemos que ver, después tenemos que evaluar los riesgos a corto y largo plazo por medio de objetivación de las condiciones ambientales, su comparación con los valores límites que establece la ley. Si no lo tenemos, acuérdense que nosotros nos reflejamos en el decreto real de España, pero en lo que es ambiental más en Estados Unidos es la EPA. ¿Sí? Ellos son, en ese sentido, son lo máximo mundialmente en cuanto a tener todos estos tipos de contaminantes, tenerlos bien catalogados, estudiarlos bien, saber los límites, etcétera, etcétera. Ambientalmente, yo sepa, y laboralmente lo que se oía al decreto, al Real Decreto. Entonces, siempre viendo, midiendo y viendo los valores comparables. ¿Por qué es esto? Importantísimo, porque ante una enfermedad laboral, si usted no tiene las mediciones, viene el juicio y no tiene cómo defenderse. Y si la persona recibe digamos, su salud se ve muy deteriorada o viene la muerte, entonces, si usted no tiene cómo defenderse, habiendo tenido las mediciones, no hay forma, no hay forma. No hay forma de que se puedan defender y el juicio está perdido y por valores muy, muy altos. Y después los controles de los riesgos en base a los datos obtenidos en etapas anteriores, reducir la concentración de contaminantes a límites soportables para el hombre. Entonces, ¿qué hay? El control de las medidas de higiene, las medidas de ingeniería, las medidas de control que han tenido. Eso está todo escrito, ¿sí? Y las mediciones están firmadas. Y el aparato está certificado para hacer la medición. Todo eso se documenta. Y después es los controles periódicos. Puede ser cada 6 meses, pueden ser cada año. Pero ustedes van haciendo los controles periódicos y llegando a los valores límites y que sea demostrable eso. Entonces, de esa forma, ustedes primero hacen la gestión como responsables, como ingenieros, como profesionales, hacen el control. Y por otro lado, están protegidos ante cualquier situación que pueda haber. ¿Está entendido hasta ahora? Sí, profe. Bien. Fíjense en este pequeño cuadro, que es la higiene teórica, ¿no? En la cual podemos ver que acá tenemos la metástasis, efectos perjudiciales, de compensación, y acá ven que hasta acá hay salud, ¿sí? Entonces, esta es la agresión máxima permitida. Pero después viene, ¿no?, la reparación, que hay que hacer una reparación, y después da un daño irreparable y después puede llegar a la muerte, ¿sí? Entonces, eso depende de qué sea la sustancia, depende de qué sea el agente que está causando esa enfermedad, puede causar hasta la muerte, ¿no? Que puede ser el mes que viene o puede ser de acá a 5 años, pero puede ocurrir. Y que acá tenemos un quiebre, ¿no? Un quiebre en la cual la metástasis, hasta ahí el cuerpo recibe, pero después se recompone, recibe, pero se puede recomponer. Pero va a llegar un momento en que si esa agresión sigue, o las concentraciones, o el tiempo de exposición es muy grande, y no hay forma de que se pueda revertir eso, ¿no? ¿Se entendió ese cuadro? Va a depender mucho del tipo de contaminante y va a depender mucho del tiempo de exposición que tiene. Y acá tenemos unas siglas que lo van a encontrar justamente en las cartillas de seguridad. Algunas de estas van a estar presentes y es bueno conocerlas
a estos valores porque me va a dar a mí la necesidad de hacer alguna modificación en el proceso o no. Y la otra es decir, a ver, lo vamos a ver en ambiente térmico, pero para llevarlo a otro ambiente que no sea este específicamente. Vamos a ver el ambiente térmico, pero lo saco acá los contaminantes que tienen. Un buzo, una persona que es buzo, que trabaja de buzo, ¿sí? Puede estar en un ambiente térmico de 0 grados trabajando, agua a 0 grados. A ver si alguien sabe. O si Creo que imagina. no, profe, punto de congelación. En el punto de Creo que congelación. sí. Mira, te pagan, les voy diciendo, pagan entre 9 y 12 mil dólares por mes, no sé. Yo no sé si alguno de ustedes se va a arriesgar a eso, pero yo me hubiera arriesgado en su momento, ¿no? El trabajo hay que hacerlo porque hay que hacer una soldadura a un buque, de hecho se hace ahora en Chile, y hay que soldar. Y está 0 grados, no le puedo calentar el agua. Puedo calentar, ¿no? Pero hay, digamos, trajes para trabajar a esa temperatura. Ahora, ¿cuánto tiempo puede estar esa persona trabajando? 20 minutos. 20 minutos y tiene que estar 1 hora fuera del agua aclimatándose nuevamente, ¿no? O sea, todo tiene su forma para hacer el trabajo, ¿sí? Y se cobra muy bien, ¿no? Se cobra muy, muy bien ese tipo de trabajos. Pero el ambiente laboral es agresivo. Ahora, tampoco lo tiene que matar, no lo voy a meter al buzo a trabajar 3 horas allá abajo y que lo saco hecho un cubito, ¿no? Saco una masa de hielo. Bueno, pero de esa manera, con los EPP, digamos, completos, la persona puede hacer su trabajo. Eso sí, tiene que bajar, estar 20 minutos, salir y estar 1 hora. Pues, ¿qué pasa? Se lo voy a llevar acá, a Grido. Conocen la fábrica de Grido acá en Ferreira, ¿no? Y bueno, ¿a qué temperatura cree que están las cámaras? Menos 18, menos 22. Y bueno, están trabajando allá adentro. O vamos a dejar comer helado porque ellos tienen frío. No, tienen frío, que se la aguanten. Pero eso sí, están un tiempo dentro de cámara, salen y están afuera y así sucesivamente. Entonces, los valores límites umbrales, TLDS, ¿no? Umbrales. Valor de referencia para la concentración de los agentes químicos en el aire. Representa las condiciones de los trabajadores que pueden estar expuestos 8 horas diarias, 40 horas semanales. ¿Mm? A ver, lo dice, ¿sí? Esto lo dice la Superintendencia Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Son concentraciones químicas, o sea, no puede eliminar el químico el 100%. Vamos a obtener aire libre de las sierras, no podemos traer el aire de las sierras al ambiente laboral para que pase, ¿no? Y vaya limpiando todo. O sea, va a haber una concentración. Pero, ¿hasta qué punto yo puedo decir que puede estar 8 horas diarias o 40 horas semanales? Y acá algo que me pasó a mí específicamente, que hubo un fiscal también que intervino, etcétera, etcétera, en la cual tuve que llamar gente de Buenos Aires porque eran los únicos que podían hacer mediciones de asbesto con un instrumento que tuviera certificado. Y como estaba un fiscal trabajando en esto, debía ser de esa forma, que era el INTI, el único ente que me podía dar una certificación porque el equipo estaba certificado. Entiendan bien cuál es la diferencia. Es como el radar de velocidad, ¿no es cierto?, de la policía. Si no está certificado, o sea, no está hecho los controles anuales o semestrales del instrumento, se calibran y esa calibración dura 6 meses o un año, depende del tipo de aparato.
¿Qué dijo el informe? Y ahí estaba el problema de discusión, que yo sabía que iba en ese problema de discusión. El informe nunca dijo no hay asbesto en el ambiente. Nunca dijo no hay asbesto en el ambiente. Esto lo vamos a repetir en otra clase. Pero ¿qué pasa? La ley dice que un ambiente laboral limpio es hasta 10 partículas por centímetro cúbico. Si hay 10 partículas por centímetro cúbico, es un ambiente laboral limpio de asbesto. Ahora, el fondo de escala de ese instrumento era de 0,10 partículas por centímetro, 0,10. Ahora, el equipo podía medir 0,01, ese era el fondo de escala, 0,01, pero nunca dijo que no había asbesto. Dijo que hasta el fondo de escala, y que es menor a lo que dice la ley, entonces se determina que el ambiente es limpio, ¿sí?, laboralmente, pero nunca dijo el informe que no haya, ¿sí? Son cuestiones legales que hay que saberla ante una situación de esta, ¿no? Después está el límite de exposición para cortos periodos de tiempo. Exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos que no debe sobrepasar en ningún momento de la jornada ni repetirse más de 4 veces en el día. Es el tema, por ejemplo, de ese uso. ¿Ah? Puede estar 15 minutos, no debe sobrepasar en ningún momento de la jornada ni repetirse más de 4 veces en el día. No debe pasarse esos 15 minutos en ningún momento. En ningún momento. Pero tampoco puede estar expuesto más de 15 minutos durante 4 veces al día. O sea, el agente puede ocasionar una alteración en la salud. Por ejemplo, en la Antártida, el personal que trabaja allá nunca puede salir solo al exterior, siempre tiene que salir de a dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que mirarse uno al otro, porque si aparece una mancha blanca en la cara, quiere decir que ya hay un congelamiento y la persona pierde sensibilidad, por tanto no se da cuenta. Y eso puede generar una necrosis en la parte facial, ¿sí? O sea, la muerte del tejido, ¿sí?, del músculo, y bueno, alguna alteración facial va a tener. Entonces, por eso nunca salen solos, sino salen de a dos para mirarse. Aparece una mancha blanca, ahí nomás adentro. Después está el valor techo, el TLD. Concentración que no debe ser superada en ningún momento a lo largo de la jornada laboral. O sea, hay una concentración que nunca debe ser superada de ese valor, ¿sí? Si no, hay que interrumpir el trabajo, salgan todos, hasta que no vuelva a estar limpio, con los valores aceptados no se vuelve al trabajo. Y en inicio biológico y exposición, límite de concentración en el medio biológico adecuado del agente que se trata, su metabolito u otro indicador de defecto. ¿Sí? ¿Pero está entendido lo que significa cada uno? Son importantes, lo van a ver en las cartillas de seguridad. Entonces, cuando lo vean, no pido que se acuerden de memoria de lo que dice esto. Es muy simple, van, buscan y van a encontrar lo que significa. Pero sepan que tienen que buscar estos valores, leer las cartillas de seguridad. Es más, cuando los productos van en transporte de un lugar a otro, el chofer debe llevar esa cartilla de seguridad de los productos que lleva. En caso que haya un accidente, bombero, ¿qué va a hacer? Va a buscar esa información porque no sabe lo que es. O si sabe lo que es, pero no sabe estos valores. Por lo tanto, lo va a buscar en la cabina del chofer, va a buscar esa información. La buscan, los bomberos la buscan, ¿sí? Lo buscan, porque necesitan saber información del producto. Ese es producto común y corriente. Bueno, es cloro, bueno, no hay problema. Sabemos cómo diluir. Lo diluimos con agua y ya está, ¿no? Pero si es cloro puro o alta concentración en una cosa, y si hace cloro gaseoso, bueno, ni hablar. Ni hablar porque estamos todos muertos, los que estamos ahí alrededor.
vamos a morir seguro, ¿no? La inhalación de cloro gaseoso es muerte segura. Le ocurrió algo que después se lo contaré. Bueno, entonces, aspectos legales, como siempre les digo, ¿no? El aspecto legal, tengan cuidado con esto. Definiciones en la presente normativa se especifican las tres categorías. CMP, concentración máxima permisible, que es la concentración que decimos recién, la forma de trabajar 8 horas al día o 40 horas semanales. Concentración máxima permisible para cortos periodos, recién también lo decía, ¿no? Los 15 minutos, los 20 minutos, depende de qué tipo de agente esté actuando, ¿sí? No es lo mismo el agua a 0 grados que el agua a 15 grados, también está, realmente el cuerpo humano, a veces tenemos 36 grados, entonces el agua a 28 grados nomás ya produce si no estamos bien, ¿no? Trabajando con la ropa adecuada, podemos tener puntos de congelación, ¿sí? Y no darse cuenta el trabajador de lo que está ocurriendo. El CMPC, que esto está todo en castellano, ¿no? Con respecto al otro que estaba en inglés, concentración máxima permisible, valor techo. Bueno, o sea, que en la cartilla podemos tenerlo en inglés, que es normalmente lo que ocurre, lo que vamos a encontrar, y las otras que estamos acá, que son en castellano, que son la misma terminología. Mundialmente se usa lo mismo. Mundialmente se usa lo mismo. La misma definición, ¿no? Lo mismo en idioma. Y acá tenemos, por ejemplo, esto es lo que le decía yo de los valores que hay, digamos, en tabla, y que hay que ir a buscarlo, y están todos los elementos, todo lo que ustedes se imaginen está, ¿sí? Salvo que sea nuevo, por estas cuestiones tecnológicas, siempre están, y hay que ir a buscarlo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el efecto crítico, pulmón, irritación, reproducción, ¿sí? Acetato de 2-etoxetilio, bueno, etoxetilio, son nombres raros, pero el aparato reproductivo, lo cual, si hay mujeres trabajando, ¿sí? Hay que tener cuidado si hay este tipo de elementos, ¿no? Tratar de que no haya mujeres en ese lugar de trabajo, cámbialo por varones, ¿no? Que son más resistentes a este tipo de efectos. Entonces, tratar a la mujer que no trabaje en ese ambiente, protegerlas, llevarlos a otro lugar. Irritación, narcosis, sangre, reproducción, sistema nervioso central, irritación, así está todo tabulado, ¿sí? Los valores que puede tener en miligramos por metro cúbico, valor 10, unidad, o sea, está todo tabulado. ppm máximo que puede tener en concentración en el ambiente laboral. O sea que quédense tranquilos que si la cartilla de seguridad dice, podemos ir a buscar los valores y corroborarlos y ver cómo está. Y hacer la medición, que también es muy simple y no son costosas, ¿sí? Es más, el laboratorio nuestro ahí en la facultad lo puede hacer, tiene los aparatos para hacer la mayoría de esto, ¿sí? Los cromatógrafos y todas las infracción, la tecnología la tienen para hacer mucho de estos valores, el SICA. Entonces tenemos lo que es la higiene analítica, se encarga de procesar nuestras muestras y determinar en ellas cualitativa y cuantitativamente los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo. Para cumplir su función actúan dos niveles, laboratorio y campo. O sea, por ejemplo, yo quiero medir qué cantidad de partículas libres en suspensión tengo acá. Es muy simple, se pone acá una bombita de vacío, se destapa, hace succión, se tapa y después se lleva al laboratorio para hacer la medición. ¿Me entiendes? Se trabaja con eso.
Lo mismo el asbesto. No, el asbesto es distinto. El asbesto es un aparato que tiene una bombita que chupa aire, ¿sí? Va pasando por un filtro X cantidad de tiempo. Por ejemplo, 4 horas. O sea, un análisis puede durar 4 horas. Instantáneo es la bombita de vacío, se abre, succiona aire y después se lleva al lavatorio. Tiene que pasar 4 horas, tiene que haber movimiento normal. ¿Qué significa? No es que, che, no, para acá no pasa nada porque estamos haciendo la medición. No, justamente tiene que haber movimiento normal para que esa cantidad de aire que va a pasar por ahí sea representativa y quede en el filtro la partícula de asbesto si lo hubiera. Ruido. Ruido también. Son 4 horas. ¿Por qué? Yo puedo medir ruido instantáneamente. Instantáneamente puedo medir ruido. Vengo, mido y ya está. Pero en algunos tipos de trabajo, acá tenemos, por ejemplo, el aparato que mide ruido. ¿Sí? Ahí mide 98 decibeles, una barbaridad. Puede haber variaciones en el ambiente laboral. Por ejemplo, prende el compresor, apaga el compresor, ¿no? Porque ya cargó los tanques de aire. Prende una máquina, apaga otra máquina, empieza a trabajar la cinta transportadora hasta que abastece, después para, después arranca. O sea, tiene que hacer durante 4 horas, ¿sí? Un nivel medio. No significa que si hay un pico, como muestra acá, ¿sí? 98, que es una barbaridad, es decir, paremos la fábrica, porque hay 98, o le pongamos todo su orden. No, 98 fue un instante porque arrancó una máquina y después para. Entonces, por eso es importante saber qué medición vas a hacer y el que es especialista en eso te va a decir, mira, vamos a hacer así el trabajo y punto. Eliminación, medir eliminación. ¿A qué hora vamos a hacer eliminación? ¿A las 6 de la mañana, a las 7 cuando arranca o lo vamos a hacer a media mañana, a mediodía, a la tarde? Y bueno, el sol, en invierno, en verano, y el sol aparece de distintas formas, en distintas épocas del año, y las ventanas están orientadas, según la distinta parte del año, va a entrar más o menos iluminación, entonces tenemos que saber cuándo vamos a hacer las mediciones, por ejemplo, la iluminación. O sea, son simples, pero hay que hacerlas de una manera que sea repetitiva después en el tiempo. O sea, siempre vamos a medir igual. Siempre vamos a medir igual, de la misma manera, en el mismo tiempo, en el mismo momento, ¿no? Si hacemos siempre a las 10 de la mañana, hagamos siempre a las 10 de la mañana. Si vamos a hacer turno noche, o sea, tenemos los 3 turnos, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, y después a las 10 de la noche. Ni a las 7, ni a, no sé, bueno, después de la 1 de la mañana. Si por la 1 de la mañana hay movimiento suficiente. Bueno, esto es la higiene de campo. En la encuesta higiénica se analizan los diferentes factores que intervienen en el problema higiénico, permitiendo la aplicación de medidas técnicas o medidas de control y la reducción de las situaciones de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la problemática? ¿Y cuáles son las medidas técnicas o medidas de control? ¿Y cómo tengo que mitigar esta situación de riesgo? Nunca quedarme con ya medí, ya está, y ahí no hacer nada, sino justamente es la mejora continua. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificación de los peligros, características del lugar de trabajo, recopilación de información, pauta de la exposición, estimación y valoración de los riesgos, análisis de mediciones realizadas, criterio de valoración y las conclusiones, que son los riesgos existentes y las medidas de control. ¿Sí? Y una vez que tengo las medidas de control, volver a hacer de nuevo toda la recopilación de datos en función de que si se haga una medida, si esa medida fue lo suficiente o no. Y por último, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer?
el sistema de control en que en el foco emisor del contaminante, sustitución de productos, modificación de procesos, encerramiento, aislamiento del proceso, métodos húmedos, mantenimiento, selección de equipo y diseño adecuado. Por ejemplo, método húmedo. Si yo estoy pintando, ¿sí? Por ejemplo, un mueble, como vi en esa mueblería, fábrica de muebles, era pintar el mueble. Entonces se pintaba, esa cantidad de pintura excedente pasaba hacia el otro lado, ¿sí? Pero atrás había una cortina de agua, entonces todas las partículas que eran de pintura pasaban y pegaban el agua y caían y quedaban retenidas en un fango que se iba formando. Esos son, por ejemplo, métodos húmedos. Medio de difusión, limpieza, ventilación por difusión, extracción localizada, que por ejemplo los soldadores, ¿sí? Lo que hacen soldadura, se hace la extracción ahí, en el momento que están haciendo la soldadura, aumento de distancia, foco receptor, sistema de alarmas y mantenimiento. Y los trabajadores expuestos, formación, información y adiestramiento, como siempre decimos, rotación del personal, encerramiento del trabajador, control del conocimiento médico periódico de los trabajadores, por ejemplo, en los que trabajan con plomo, todos los viernes, dejan la muestra de orina antes de retirarse, cuando van hacia el vestuario, o están en el vestuario, dejan la muestra de orina. Y en función del análisis de orina se va a saber la concentración en plomo que tienen y se lo va a sacar del lugar de trabajo y se reemplaza por otra persona hasta que vuelva a los niveles normales. Y protección personal, los famosos EPP. Bien. Lo hice un poquito largo, pero está. Bueno, ¿entendieron lo que es la higiene en sí? Los temas que vamos a ver de ahora en más, que van a ser cada uno de estos, va a ser un módulo. Sí, profe, me quedó solamente una duda que dejaba para ahora. Cuando vimos lo de la vía digestiva, Sí. creo que nombraba como que incluía como accidente a si el operario comía o fumaba en el puesto de trabajo y eso me hizo un poco de ruido. No, bueno, son contaminantes que pueden estar dentro de la vía digestiva o respiratoria. Digestiva, digestiva. Digestiva. ¿Y qué te Sí, llama la atención? esto de que esté ahí fumando o comiendo en el puesto de trabajo. Ah, bueno, sí, que puede. O sea, a ver, cuando hablamos de puesto de trabajo, lo que pasa es que ahora la cultura ha cambiado mucho con respecto a los fumadores en ambiente cerrado debido a las disposiciones legales, pero antes había, igual entramos en la oficina, estaban todos fumando dentro de la oficina, por eso puede haber quedado de aquella remanencia, pero antes el ambiente laboral de los fumadores era, bueno, tremenda, ¿no? Lo mismo que en los bares o restaurantes, ¿no? La cantidad de gente que fumaba. Pero sí, no es un causante de enfermedad profesional el hecho de ser fumador o fumador pasivo, las dos cosas. Buenísimo, profe. ¿Mm? Sí, el tema del cigarrillo en otras épocas era tremendo, ¿no? Hoy lo vemos con otros ojos porque nos parece que si no hace, digamos, también en el ambiente cerrado no pueden fumar. Bueno, eso lo tomamos como normal ahora, pero en otras épocas era los que no fumábamos como yo, nunca fumé, bueno, era tremendo, ¿no? Tremendo resistir ese ambiente, ¿no? Y todas las oficinas fumaban como cocido todo. Acá tengo un chat, a ver si salgo. A ver. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Pero claro, ¿no? Lo que dije, porque ahora empezamos y no paramos hasta terminar este tema. Y hay temas interesantes, porque todos estos temas se aplica a la vida personal de ustedes, a la vida del deporte de ustedes y a la vida del trabajo. O sea, véanlo con los tres ojos, ¿sí? Presten atención de las tres formas, porque se aplica a todo eso. Por ejemplo, el ambiente térmico.
se aplica al deporte, pero tranquilamente, ¿no? Iluminación a la vida cotidiana de ustedes. Si tienen posibilidades, bájense en la aplicación, vamos a ver iluminación la clase que viene, bájense las aplicaciones del luxómetro. Está. Este es el luxómetro, ¿sí? Bájense la aplicación, así lo vemos porque es interesante ver su puesto de trabajo o su lugar de estudio y se fijan y realmente van a entender lo que uno le está transmitiendo, ¿no? Es muy, muy interesante verlo. Bueno, estamos, gracias, nos vemos la clase que viene con este tema que es iluminación, ¿sí? Vamos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, profe, nos Gracias a vemos. ustedes, hasta luego.